Buenas noches, profesora Rosa Chero. Somos el grupo número 5 del proyecto de emprendimiento Lookout. El equipo emprendedor que corresponde son los siguientes: Amaro Carrión Caterín, Avilés Marco, Carrasco Chávez Ruth, Castro Bernal Percy, Dulce Maquén Rubén, Milena Núñez Yolvi, Zurita Soto Giovanni. El objetivo de este proyecto de emprendimiento cultural es reconocer la trayectoria poética, narrativa, dramaturga del escritor César Vallejo. Se han resaltado sus datos bibliográficos, recitado sus poesías, interpretado sus mensajes, añoranzas, vida, llenos de metáforas y comparaciones. También se ha visto lo que es el resumen, en comentarios, hacer uso de las citas textuales y de las referencias bibliográficas. Leer y dramatizar la obra teatral Lookout, que refleja la solidaridad, el valor colectivo, la fuerza, la lucha de los trabajadores de una fábrica metalúrgica por alcanzar un justo derecho al trabajo, al justo pago y a las horas del mismo. Trabajar en equipo ha sido determinante en este proyecto de emprendimiento cultural en cuanto a la organización y coordinación de las actividades. A continuación, doy paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Rubén Dulce. El día de hoy me ha tocado lo que es Vallejo en prisión. Esta etapa, lo que es Vallejo en prisión, es una época bastante imborrable para las personas que les tocó vivir esta injusticia. César Abraham Vallejo llega a vivir una injusticia tanto social como racial. Entonces, esta difícil situación que le toca afrontar a Vallejo lo vive en carne propia y se da cuenta de la realidad que es estar bajo los barrotes o detrás de los barrotes. Incluso esta experiencia le llega a servir para crear novelas bastante importantes, como es parte de, en este caso, Lookout, que habla sobre las injusticias sociales. Esta época que experimenta César Vallejo entra en el recuerdo ocasionándose unas reacciones emocionales e incluso llega a tener una angustia existencial, sintiéndose que ya la vida no tiene sentido para Vallejo. Esta experiencia que tuvo que pasar es una época bastante oscura e incluso hermética, encerrado entre paredes. Le trae bastante recuerdo de su madre y permanece en ello privado de su libertad. Nos cuenta Neil Silva en 1975 que el 1 de agosto de 1920, por disturbios, César Vallejo fue encarcelado en Trujillo por 112 días. Estamos hablando de un promedio de 4 meses aproximadamente, desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Este acontecimiento lo dejaría una profunda impresión en su mente. También cabe mencionar que el momento que marcó Vallejo fue cuando estuvo preso en Perú, debido a las duras condiciones de las cárceles peruanas que se vive hasta el día de hoy, una situación bastante precaria. Esta experiencia traumática y también dramática de estar preso en nuestro país les sirvió para citar novelas, incluso historias con temas de prisión. Esto es lo que nos dice Tello en 2018 de la página 40-41. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy Percy Castro, integrante del equipo número 5. Continuando con lo que es el marco teórico, vamos a hablar de los estudios universitarios de César Vallejo.
Mencionamos que durante los años de 1908 y 1913, Vallejo inició sus estudios, pero así como los inició, también los detuvo en varias ocasiones. Fue en el año de 1910 que Vallejo inició sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Filosofías y Letras, pero tuvo que abandonarlo por motivos económicos. Sin embargo, en el año de 1911 viaja a la capital, donde se matricula en la Universidad San Fernando en la Facultad de Medicina. Pero como siempre lo que más carecía de Vallejo era en la parte económica, tuvo que abandonar la carrera. Consigue empleo como maestro en el transcurso del año de 1912, para lo cual vuelve nuevamente a la ciudad de Trujillo, donde consigue un empleo como cajero en una hacienda azucarera. Transcurría el año de 1913. Vallejo nuevamente se vuelve a Trujillo, ingresa a la universidad del mismo nombre, donde estudia literatura y derecho. En el año de 1915 recibe una maestría en literatura española, así continuando hasta el año de 1917 sus estudios en dicha universidad. Sin embargo, hablamos de que en Trujillo se complica un poco su vida, ya que por una relación amorosa tuvo que trasladarse nuevamente a la ciudad de Lima. En la capital estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde posteriormente trabajó como maestro de una escuela y entró en contacto con lo que es la vanguardia artística y política. Mientras estuvo en la capital, produjo su primera colección de poesía llamado Los Terrados Negros, que a pesar de su año de publicación, el cual fue declarado en el año 1918, fue este libro publicado un año posterior. Es todo lo que podemos mencionar en los estudios universitarios de César Vallejo. Continuando con la exposición, doy pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Jordi Iván Vileda Núñez, estudiante por la carrera de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a hablar de César Vallejo, nuestro gran poeta y escritor, y su inclinación por el marxismo. Como nos menciona el actor Francisco Caudet en su libro de 1942, que César Vallejo, durante su corta vida, con el deseo de encontrar justicia por su país, decidió viajar a diferentes países de Europa, Alemania, España, Bélgica, y uno de los países que fue el decisivo, pero no el único, que acentuó su ideología, pero no solamente por los hechos, sino ya por los acontecimientos que él ya tenía y que él lo tenía ya escrito en algunos artículos y poemas anteriores a la fecha. En el propio proceso de las cosas, donde que se asentó y él tuvo un respaldo y una solidaridad con el hombre. El marxismo fue una doctrina que le ofreció el método para racionalizar lo que él ya estaba desde hace tiempo cristalizando, pero a la vez para marcar la dirección a seguir el orden, a extender y empezar la histórica transformación en el mundo. Eso es lo que nos menciona nuestro gran poeta César Vallejo, que quiso cambiar el mundo, aplicarlos en nuestro país a través de sus libros, poemas, con la gran convicción de querer mejorar y evitar esa gran discriminación de razas y clases sociales que existe y hasta el momento sigue existiendo en nuestro país. Muchísimas gracias.
A continuación, la definición de emprendimiento cultural. Mi nombre es Giovanni Zurita y sobre el emprendimiento cultural está marcado en la formación del individuo. Muy aparte de esto, el emprendimiento cultural requiere de una planificación que establezca claramente la identidad de la organización, sus objetivos y sus estrategias, teniendo en cuenta las características del entorno donde se encuentra así, como aquellas propias del equipo humano que le integran. Un buen plan de gestión permite visualizar escenarios, anticiparse a problemas y asignar responsabilidades de acuerdo con cada objetivo y emplear los recursos de la mejor manera posible. Realizar un emprendimiento cultural requiere del elemento artístico, administrativo y el motor para ponerlo en marcha. Se necesita crear servicios culturales alineados a las demandas del público, además de indicadores financieros y socioculturales que ayuden a emitir un impacto en general. Los emprendimientos culturales deben ser viables, factibles y atractivos, involucrando proveedores que apoyen con la creación, la producción, comercialización, promoción, montaje, exhibición y consumo, en todo un equipo capacitado para la creación de estos proyectos. En conclusión, un emprendimiento cultural requiere de un impulso creativo e innovador, orientado a generar riqueza. Un objetivo sustancial de este tipo de negocio es el apoyo invaluable al desarrollo del artista. De esta forma, las comunidades sostienen, exploran, se expresan, cuestionan, se transforman y se unen a través del arte, cuando se actúa y piensa a través de la cultura. Las posibilidades son ilimitadas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Amaros de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi subtema es el emprendimiento en el Perú. Según Álvarez y Cáceres del año 2017, el emprendimiento en el Perú tiene un ratio de cada 100 peruanos el 0.3% empiezan a emprender. Quiere decir que de cada 100 peruanos 30 son emprendedores. Otro punto es el financiamiento, tal que el 65% proviene de inversión informal, o sea, emprendedores informales. El 15% de parientes y el 13% de amigos o vecinos o se asocian entre ellos. Marco el siguiente diapositiva. Bien, por ejemplo, es cuando el Estado tiene un decreto de urgencia por el estado de emergencia sanitaria que fue el COVID-19. Un decreto que era de sustitución perfecta laboral. ¿Qué constaba esto? De que el trabajador tenía suspendido sus labores, pero a la vez también tenía suspendido sus remuneraciones, pero seguía manteniendo el mismo vínculo laboral con la empresa. Y esto que originó que muchos en plena pandemia originaran emprendimientos dentro de la mascarilla, ventas de comida, de postres, alcoholes, guantes, todo lo demás, ¿no? Como conclusión, puedo decir que en plena pandemia tienen gran cantidad de emprendedores por el tema laboral y por este decreto de los mismos. Gracias, doy pase a mi compañero. Buenas noches, soy Ruth Carrasco Chávez. Voy a exponer los elementos del teatro. Los elementos necesarios en el teatro son el actor y el espectador. En el acontecimiento teatral exige la participación de artistas, espectadores, especialistas, en los que crearán y diseñarán una obra teatral con connotaciones metafóricas, ficcionales o formales. Por ende, teatralizar una situación, escena, es interpretar escénicamente usando el escenario y los actores. En este espacio escenográfico conforma la escena y el espectador, en donde varios elementos intervienen en este espacio, como el actor, la interpretación del texto, el público y la tecnología. Otro aspecto importante que se menciona en el teatro es la tecnología, que ha estado vinculada a su tiempo. La puesta en escena en el siglo XX ha sido abundante con el uso de la tecnología que permite nuevos formatos y el público
como lo manifiesta Dubati en 2018. El teatro en la actualidad es una manifestación cultural, donde la tecnología está en la vanguardia, más en este ambiente de lo que es la pandemia. El teatro está en todos los ámbitos, géneros y épocas. Los elementos constituyen parte importante de una significación. En conclusión, estos elementos del teatro son parte esencial en toda dramatización y presentación, y que el objetivo es ser partícipe de este proyecto cultural a través de esta obra, teniendo en cuenta los elementos del teatro. Voy a dar paso a mi compañero. Locao. César Vallejo escribió su pieza de teatro Locao en 1930, inicialmente en francés, y en 1931 esta fue traducida al castellano por el propio autor. Cuando este estuvo viviendo en España, había tenido que salir de Francia, pues ya que había sido expulsado de ese país, por decreto del 2 de diciembre de 1930, emitido por la Dirección de Seguridad del Ministro del Interior de Francia. También se sabe que en 1931 ingresa como militante en el Partido Comunista de España y milita en la misma célula que Federico García Lorca. El autor que nos da este dato inmediatamente añade: a Georgette asegura que esta decisión la tenía desde 1929. Confirma esta afirmación de Georgette el hecho que en 1929, el 28 de abril, Vallejo publica en El Comercio de Lima: solamente el marxismo ha concebido la justicia como una función de marcha. Después, en conclusión, la conclusión es que los trabajadores se enteran que la empresa ya no seguirá ejerciendo su labor. Seguir trabajando les haría una rebaja de sueldo. Eso fue lo que ocasionó la protesta. También fue la parte del cómo fue tratado los trabajadores en sí por los mismos empresarios. Y profesora, eso fue todo de Locao. Bueno, como ustedes pueden ver en el video, hemos tenido 53 comentarios en la que se ha dispuesto este video en las redes sociales. Hemos tenido muy buena participación y ha sido muy fructífero poder trabajar en conjunto determinando ciertas actividades de este proyecto cultural. Como lo demuestra, hemos tenido 119 visualizaciones y más de 52 likes. Eso es todo, profesora, por nuestro trabajo realizando entretenimiento cultural. Gracias.